Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Me han pedido que recomiende algunos libros de filosofía o afines y no es tarea fácil recomendar libros cuando uno no conoce a la persona que le está pidiendo la recomendación y cuáles son sus intereses. Em, yo creo que hay dos excelentes puertas de entrada a la filosofía que son el discurso del método de René Descartes y de la naturaleza de los dioses de Tulio Cicerón. Em, Esas son recomendaciones genéricas. El primero especialmente para las personas que han tenido una formación laica y el otro de la naturaleza de los dioses para quienes han sido educados de modo más bien religioso. No quiere decir que no haya que leer los dos o que los dos no sean excelentes. Eh, los recomiendo esos dos. Eh, Hay dos errores típicos de quienes se interesan por primera vez en la filosofía. Dos puertas erróneas, dos puertas que no van a ninguna parte, que son Nietzsche y los manuales de filosofía. Eh, Nietzsche es un pensador que llama la atención por sus frases explosivas, panfletarias, porque es el libro que leen todos los villanos de las películas de Hollywood. Tiene esta cosa de fruto prohibido que llama mucho la atención. Ahora bien, el 90% de la obra de Nietzsche son comentarios, críticas, sátiras al pensamiento de filósofos anteriores. Si uno no sabe de qué está hablando, se queda en ayunas. O sea, no es un libro, no es un autor ideal para iniciarse en la filosofía. A Nietzsche se los recomiendo calurosamente para cuando los filósofos los tengan podridos. Ahí Nietzsche es lo que deben leer, pero para iniciarse en la filosofía, no. Eh, el otro gran error son los manuales de filosofía. No digo que no sean una buena idea, no haya que leerlos, leer alguno por lo menos no sea una buena idea. El problema con los manuales de filosofía es que estamos leyendo a un autor con una filosofía, repasando desde su punto de vista subjetivo las ideas de un montón de filósofos, filósofos que son los que le llamaron la atención, deja fuera quizás pensadores más interesantes, pero que a él no le interesaron. Eh, entonces, ¿cuál es el problema de iniciarnos en la filosofía con un manual? Y es que vamos a tener una visión totalmente sesgada que nos va a afectar quizás tiempo largo. Eh, Cuando vayamos a leer a los autores, a los filósofos, vamos a decir, fulano, este tipo fue precursor de Mengano, quien a su vez fundió la escuela del menganismo, y eso realmente nos condiciona, quizás inconscientemente en la lectura. Eh, Recomiendo ir a leer filósofos, de entrada. Después, los manuales de filosofía. Pero primero hay que leer a los filósofos. Eh, Descartes, discurso del método. Mi primera recomendación es un libro que enseña a pensar. Y eso creo que es lo más importante que uno debe leer de entrada. Eh, Dice un refrán atribuido a Confucio que no hay que regalar pescado, hay que enseñar a pescar. Bueno, lo primero que uno tiene que leer son libros que enseñan a pescar. Libros de método, libros que expliquen cómo funciona el pensamiento del filósofo, no tanto su sistema, no tanto las conclusiones que obtuvo con ese sistema. Discurso del método de Descartes es excelente en esa línea. Las reglas del método sociológico de Durkheim es otro que está en la misma, tiene la misma virtud. La retórica de Aristóteles. ¿Por qué la retórica y no la dialéctica? Porque si bien la dialéctica enseña el modo correcto de pensar y la retórica enseña básicamente cómo razonar mal, pero de modo convincente, en la retórica Aristóteles hace un estudio de cómo funciona realmente el pensamiento. Eh, Mientras que en la dialéctica es algo tan abstracto, tan puro, que realmente tiene muy poca aplicación práctica.
más allá de entender a Aristóteles. No, no es un libro realmente útil. Eh, si consiguen una verdadera rareza que es sobre la lógica de Al-Farabi, también es muy recomendable. Creo que extrajo lo que hay de lógica en la retórica de Aristóteles, diciéndolo de un modo un poco extraño. Novum Organum de Bacon, o Bacon como se diga, un autor cronológicamente cercano a Descartes, es el tipo práctico por antonomasia, no tiene ningún interés en la metafísica, en nada. Es un tipo que quiere, ok, ¿cómo hacemos cosas? Es la mente práctica llevada al extremo. El Novum Organum es un libro acerca de cómo hacer cosas. Libros que no tengo a mano muy recomendables. Los cuadernos de Wittgenstein, sobre todo el cuaderno marrón, o sus investigaciones filosóficas. Libro muy interesante sobre cómo pensar. El mundo y sus demonios de Carl Sagan, específicamente les recomiendo leer, está libre online, les recomiendo leer el capítulo 12, el kit para detectar camelos. Si lo buscan en Google tengan mucho cuidado porque hay un montón de versiones apócrifas, es decir, son camelos. Esos son libros que enseñan a pescar, libros que enseñan a razonar. ¿Hasta qué punto es buena la divulgación científica? Realmente la mayor parte de lo que se llama así no me gusta, porque en el mejor de los casos regalan pescado, y generalmente es pescado podrido. Es falsa ciencia que se quiere hacer pasar por verdadera. Si les interesan las ciencias, les recomiendo buscar divulgación de matemática. Hay muy buenos divulgadores de matemática, me viene a la mente Adrián Paenza en este momento. En YouTube hay un montón y de muy buena calidad. Está el canal Derivando, que es estupendo. ¿Por qué las matemáticas? Porque son el idioma en que está escrita la ciencia. Si alguien me dice que quiere leer a Li Po en su lengua original y me pregunta qué tiene que hacer, le diría, pues aprenda chino, porque es el idioma en que Li Po escribió su obra. Bien, si alguien me dice que quiere entender la ciencia, aprenda matemáticas, porque es el idioma en el que está escrita la ciencia. Y los divulgadores, incluso los que tienen las mejores intenciones, suelen dar una versión tergiversada y dogmática de lo que es la ciencia. Es irónico que en un área del conocimiento donde huir del dogmatismo y ver el mundo con sus propios ojos es la premisa fundamental, hayan surgido algunos de los dogmatismos más extremos que ha habido y que hay en el mundo de hoy en día. Y yo creo que eso se debe a no comprender el idioma de la ciencia. Así que si les interesa la ciencia, la matemática es lo suyo. Después vendrá todo el resto. Nuestra segunda puerta de entrada a la filosofía de la naturaleza de los dioses de Cicerón es un diálogo de estilo platónico donde se analizan las ideas acerca de los dioses que han tenido todas las grandes escuelas, y con ese pretexto, con ese hilo conductor, se analizan las ideas propias de cada una de las escuelas filosóficas greco-romanas de la antigüedad, sus propios métodos, los personajes que representan a escuelas rivales señalan sus defectos. Es un libro realmente muy ameno y muy interesante, y no sé si muy profundo, pero para tener una primera introducción al pensamiento antiguo de la naturaleza de los dioses. Del sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, es un libro profundo, complejo,
Ya no para entender para comprender los métodos del pensamiento, sino para ver sus resultados. Em, Unamuno analiza las formas del pensamiento religioso no desde un punto de vista racional, sino desde un punto de vista emocional, viendo detrás de no solo de la religión, sino de todas las formas del pensamiento humano, el temor a la muerte como hilo conductor. Eh, Dije que después de leer a los filósofos deben venir los manuales de filosofía. Ok, les recomiendo calurosamente las lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente. Acá lo tengo en una versión un poco destruida y sin las tapas. No sé para qué la mostré. Eh, es un libro interesante para tener una visión de conjunto de la filosofía. Y después, oh, este tipo suena interesante, lo voy a leer. Eso es útil. Lo que no hay que hacer es tener eso como punto de partida. Eh, Conviene leer primero 10 filósofos y después un manual de filosofía, en ese orden. Estas son mis recomendaciones para los que estén interesados en la filosofía. Es todo por hoy, nos estamos viendo. Hasta la próxima.